Verano de 1942. El aire vibraba con la promesa de victoria. Europa, en gran parte, se curvaba bajo la bota del Tercer Reich. Las divisiones Panzer, máquinas de guerra de acero y fuego, cortaban las vastas llanuras de la Unión Soviética como una hoja incandescente. Berlín exhalaba confianza. Un poder casi divino parecía impulsar cada avance. El optimismo era palpable, un perfume embriagador de conquista que se esparcía por los cuarteles, por las trincheras, por los corazones de los soldados alemanes. Eran la punta de lanza de un imperio, invencibles, destinados a reescribir la historia. El olor metálico del aceite diésel y la pólvora fresca se mezclaba con el sudor salado y el polvo rojizo de la estepa. El sonido rítmico de las orugas de los tanques resonaba, un tambor de guerra moderno que anunciaba la llegada implacable de la Wehrmacht. El objetivo era claro, casi místico: Stalingrado, una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, un símbolo de resistencia que, una vez conquistado, quebraría el espíritu del enemigo. La propaganda martilleaba, la victoria final estaba al alcance, la moral era alta, la disciplina férrea. Soldados jóvenes y viejos marchaban bajo un sol despiadado, creyendo que la gloria les esperaba, que la historia sería escrita por sus manos. Sus ojos, antes llenos de un brillo de esperanza y fanatismo, aún no conocían el vacío de la desesperación que les aguardaba. Era una marcha triunfal, una sinfonía de poder y ambición. Los aviones Stuka cortaban el cielo azul, sus inmersiones aterradoras rasgando el silencio, seguidas por el rugido de las bombas que pulverizaban todo a su paso. La tierra temblaba, las aldeas quedaban reducidas a escombros humeantes. El avance era rápido, casi sin aparente oposición. Nadie podía detenerlos, nadie se atrevería. La certeza de la victoria era la única verdad, grabada a fuego en cada bandera, en cada uniforme. Pero la guerra, traicionera en su esencia, susurraba secretos que la arrogancia se negaba a escuchar. Secretos de un invierno que se acercaba, de un enemigo que no cedería, de una ciudad que se convertiría en una moledora de carne. Las primeras semanas fueron de un progreso vertiginoso. Los Panzers de von Paulus, el sexto ejército alemán, avanzaban como una marea implacable hacia el Volga. Con cada kilómetro conquistado, el éxtasis aumentaba. Las defensas soviéticas parecían desmoronarse, retrocediendo en desorden, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación. El olor a humo y a carne quemada flotaba sobre las aldeas abandonadas. Los tanques alemanes, antes vistos como invencibles, parecían cumplir realmente esa profecía. Sus ametralladoras escupían fuego, sus cañones rugían, y la infantería seguía, barriendo cualquier resistencia remanente. Los soldados, aún confiados, sentían el calor del verano en la piel y la adrenalina de la caza en la sangre. La victoria parecía tan cercana, tan tangible. Veían el Volga en el horizonte, la ciudad de Stalingrado emergiendo del polvo como un premio esperado. Pero a cada paso, el terreno se volvía más inhóspito, la resistencia más feroz. Lo que comenzó como una blitzkrieg aplastante, lenta, imperceptiblemente, comenzó a transformarse. El sol abrasador, antes un aliado, ahora castigaba, agotando a las tropas. El polvo, antes solo una molestia, se transformaba en tormentas que cegaban y sofocaban, y entonces, el punto de inflexión. No fue una gran batalla o una maniobra genial enemiga, sino algo más sutil, más insidioso: el clima. El otoño llegó temprano, y con él, un frío cortante que penetraba los huesos. El viento de la estepa, antes cálido, ahora aullaba como un presagio, trayendo consigo el primer soplo helado del invierno ruso. Las trincheras, antes secas y polvorientas, comenzaron a llenarse de barro, transformando cada paso en una batalla contra el suelo pegajoso. El avance rápido se desaceleró. Las máquinas de guerra, tan eficientes en verano, comenzaron a sufrir. Los motores se ahogaban, las armas se atascaban, el aceite se congelaba. Lo que iba a ser una conquista rápida y gloriosa, gradualmente, se metamorfoseaba en un infierno, una pesadilla congelada, donde cada metro cuadrado se disputaba con una ferocidad nunca antes vista. Stalingrado, la ciudad símbolo, comenzó a revelarse como una trampa mortal.
Los sonidos del combate se volvían más cercanos, más desesperados. El olor a pólvora se mezclaba con el de tierra húmeda y pronto con el de sangre. El invierno ruso se cierne y la historia está a punto de cambiar para siempre. El destino de Europa se decidirá en esta ciudad. Si siente la tensión y quiere vivir el desarrollo de esta épica, deje su me gusta e inscríbase en el canal para continuar este viaje. Stalingrado. El nombre, antes un faro de esperanza para unos y un objetivo de gloria para otros, se transformó en un eco de agonía. La ciudad, un laberinto de fábricas, almacenes y edificios de apartamentos, no era un campo de batalla, sino un cementerio en construcción. La promesa de una victoria rápida se desintegró en un combate cuerpo a cuerpo brutal, donde cada calle, cada edificio, cada piso se disputaba con una ferocidad insana. El aire, antes cargado con el olor a pólvora y metal, ahora hedía a muerte. Polvo, yeso y sangre se mezclaban en el suelo congelado. Para el soldado alemán, el avance se convirtió en una marcha fúnebre. Las tácticas de la Blitzkrieg, tan eficaces en las llanuras abiertas, eran inútiles en este infierno urbano. Los tanques, que antaño barrían todo a su paso, se convirtieron en blancos fáciles en las calles estrechas, emboscados por francotiradores soviéticos escondidos en las ruinas. Cada ventana era un ojo enemigo, cada pila de escombros, una trampa. El crujido de las botas en la nieve se mezclaba con el estallido de los cristales y el eco ensordecedor de las granadas. El frío, un enemigo invisible e implacable, comenzó a morder, penetrando las delgadas vestiduras de verano, congelando la esperanza en los corazones. Del otro lado, la resistencia soviética, desorganizada al principio, pero endurecida por la desesperación y por la orden de ni un paso atrás. Soldados, muchos de ellos recién reclutados y mal equipados, luchaban con una ferocidad salvaje. Jóvenes mujeres, voluntarias, empuñaban rifles y servían como francotiradoras de élite, sus miras frías cegando vidas alemanas. Civiles, atrapados entre los escombros de sus propias casas, ayudaban a construir barricadas, a transportar heridos, a cocinar lo que quedaba para alimentar a los defensores. El sonido de los disparos de subfusiles rusos, el ratatá de los PPSH-41, se convirtió en el sonido de la resistencia, un desafío furioso contra la máquina de guerra nazi. El horror era omnipresente. El hambre comenzó a apretar, primero a los civiles, luego a los combatientes. Las ratas, otrora plagas, se convirtieron en una fuente de alimento. El agua se congelaba. La esperanza menguaba. El impacto psicológico era devastador. El soldado alemán, acostumbrado a la victoria, veía a sus camaradas morir uno a uno, no por un enemigo visible, sino por fantasmas escondidos en las sombras, por el frío que corroía las extremidades, por el hambre que vaciaba el estómago y el alma. El miedo se convirtió en un compañero constante, el olor a muerte, una presencia permanente. En medio de este pandemonio, una batalla silenciosa y desesperada era librada por los médicos militares. En refugios improvisados, bajo el fuego cruzado, luchaban contra la muerte con recursos mínimos, sin calefacción, sin suficiente anestesia, con escasos suministros médicos. La sangre, que brotaba de las heridas abiertas, se congelaba rápidamente en el suelo de tierra batida. Los gritos de los heridos resonaban, mezclados con el sonido incesante de la batalla. Un médico alemán, el doctor Otto Schulz, anotaba en su diario: «Cada día es un infierno. Los heridos llegan a montones. Congelación, heridas de metralla, disparos. No hay camas, no hay tiempo. La morfina se acaba. ¿Qué podemos hacer sino amputar, rezar y ver la vida escurrirse?» La perspectiva soviética no era menos terrible. La doctora Yelena Petrova, una joven cirujana, operaba sin parar durante días, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. No importa si es un soldado, un civil, un niño, todos sangran, todos sienten dolor, escribiría más tarde. Tenemos que elegir quién puede ser salvado. Es una elección que corroe el alma. El olor a éter, sangre y sudor era constante. Las manos, antes delicadas, se volvieron callosas, manchadas. Las voces de los moribundos se mezclaban con las oraciones susurradas por aquellos que,
sin esperanza, solo esperaban el final. La ciudad era una moledora de carne, una máquina de triturar hombres y espíritus. Las casas, antes hogares, eran ahora fortalezas en ruinas, sus paredes marcadas por agujeros de bala y metralla. El aire pesado con el hedor a descomposición y humo de incendios. Cada día, el cerco se apretaba. Noticias de contraataques soviéticos en los flancos norte y sur comenzaban a circular. Rumores que los comandantes alemanes intentaban sofocar. La realidad, sin embargo, era implacable. El sexto ejército, antes la punta de lanza de la Wehrmacht, estaba siendo lentamente estrangulado, atrapado en la trampa helada de Stalingrado. El invierno, que antes era un presagio, ahora era un verdugo. El cerco se cerró. El 23 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas, en una maniobra brillante y brutalmente eficaz conocida como Operación Urano, sellaron el destino de casi 300.000 hombres del eje dentro de la bolsa de Stalingrado. El Kessel, el caldero, estaba formado. Lo que antes era un avance glorioso, ahora era una trampa mortal, helada, sin salida. La comunicación con el comando superior era esporádica, las promesas de rescate, vacías. El silencio de la radio, que seguía a los mensajes cortados, era más aterrorizante que cualquier rugido de cañón. La esperanza, antes un combustible, comenzó a congelarse en los corazones de los soldados. El pesadilla está completo. 300.000 hombres acorralados en el caldero de Stalingrado. La traición del invierno y la Operación Urano definieron un nuevo rumbo para la guerra. Si está tenso con el destino de estos soldados, dele me gusta al video e inscríbase en el canal para acompañar el clímax de esta tragedia. El aislamiento era casi absoluto. Las líneas de suministro, vitales para cualquier ejército, fueron cortadas. Aviones alemanes intentaban desesperadamente lanzar suministros, pero la mayoría caía en territorio soviético o era derribada. Cada día, las raciones disminuían. El pan se convertía en un recuerdo lejano. Las reservas de munición se encogían peligrosamente. El combustible para los tanques y vehículos era un lujo. El frío, antes un presagio, ahora era un torturador implacable. Las temperaturas se desplomaban a 30, 40 grados bajo cero. El viento de la estepa, afilado como una navaja, penetraba cada capa de ropa, cada grieta, cada alma. El hambre y la congelación mataban más lentamente, pero con igual crueldad, que las balas y la metralla. Soldados hambrientos registraban los escombros en busca de cualquier cosa comestible. Cortezas de árboles, ratas, incluso los restos de caballos congelados. La desnutrición volvía a los hombres frágiles, susceptibles a enfermedades, sus mentes nubladas por el agotamiento y la desesperación. La gangrena se extendía por las extremidades congeladas, una plaga silenciosa que corroía la carne y la moral. Los olores a enfermedad, a cuerpos no enterrados, a humo de madera húmeda y a desesperación eran la nueva atmósfera de la ciudad. Para los médicos militares, la situación iba más allá del infierno. El doctor Schulz registraba: no hay medicamentos, no hay comida para los pacientes. Las amputaciones se hacen con sierras de carpintería, las heridas se infectan, los hombres gritan, pero no hay morfina. Cada día, más mueren de frío y hambre que de heridas de batalla. Estamos perdiendo la guerra contra la muerte, antes incluso de enfrentarla. Los hospitales de campaña, antes refugios, se convirtieron en depósitos de moribundos, donde la única cura era la muerte. El sonido incesante de los gemidos de los heridos, el crujido de los huesos rotos bajo las manos de los cirujanos, se mezclaba con el eco distante de los cañones. El abrazo mortal del invierno y del cerco se apretaba cada día. Dentro del Kessel, el tiempo dejó de medirse por horas o días, sino por muertes y por la creciente agonía. La vida, reducida a su forma más bruta, era una lucha incesante contra el frío que congelaba la médula de los huesos, contra el hambre que roía las entrañas y contra la enfermedad que barría los campamentos improvisados como una plaga bíblica. El olor a carne humana congelada, mezclado con el de excrementos y gangrena, hacía que el aire fuera irrespirable en los refugios superpoblados. La dignidad humana, un lujo olvidado, era devorada por el salvajismo de la supervivencia.
Los hombres, antes orgullosos soldados de la Wehrmacht, se transformaban en fantasmas. Cada mañana, nuevos cuerpos endurecidos eran encontrados, muchos con los ojos abiertos, fijos en el cielo gris, víctimas silenciosas de la hipotermia. La congelación, antes una amenaza, ahora era una sentencia común. Dedos, pies e incluso miembros enteros se oscurecían y morían, transformándose en masas gangrenadas que exhalaban un olor pútrido. La disentería, alimentada por la mala nutrición y la higiene precaria, deshidrataba y debilitaba a los pocos que aún tenían fuerzas para luchar o caminar. Los refugios subterráneos, antes cobijos, se convertían en fosas comunes, donde vivos y muertos se amontonaban, respirando el mismo aire pesado de desesperación. El doctor Otto Schulz, en su diario, registraba la progresión del infierno. Ya no hay espacio en los refugios. Los heridos más graves son simplemente abandonados a morir a la intemperie, envueltos en sus mantas, para que otros puedan tener una oportunidad, por pequeña que sea. Las elecciones son inhumanas. Amputamos sin anestesia, con sierras ciegas. Los gritos de los hombres son un sonido constante, un himno macabro a nuestra impotencia. ¿Qué es peor? ¿El dolor de la cirugía o la muerte lenta por el frío? Ya no lo sé. La escasez de materiales era tan severa que los vendajes eran lavados y reutilizados, manchados con la sangre de docenas de hombres diferentes. El alcohol, cuando se encontraba, era más usado para acallar el dolor del alma que para desinfectar heridas. En el lado soviético, la batalla tampoco era menos brutal. Aunque con suministros más consistentes y la moral elevada por la perspectiva de la victoria, los combatientes enfrentaban el mismo invierno despiadado y la ferocidad de un enemigo acorralado. La doctora Yelena Petrova y su equipo continuaban operando en condiciones extremas, bajo el constante riesgo de bombardeos y ataques de francotiradores alemanes que, aún desesperados, todavía resistían. «Tenemos que tratar a los heridos alemanes», le diría a una enfermera, «pero es difícil verlos, tan jóvenes, tan hambrientos y saber lo que hicieron, pero son hombres, y nosotros somos médicos». La humanidad, una llama frágil, intentaba persistir en medio del odio. La disciplina alemana, otrora la espina dorsal de la Wehrmacht, comenzó a desintegrarse. Las órdenes eran ignoradas, las deserciones aumentaban, aunque la esperanza de fuga era casi nula. El canibalismo, un tabú impensable, comenzó a susurrarse en los rincones más oscuros, un testimonio del abismo del hambre. Relatos de soldados que se alimentaban de ratas, de cueros de zapatos hervidos, de cualquier cosa que pudiera eludir la muerte por inanición, se hicieron comunes. La muerte era una presencia constante, un compañero silencioso que cegaba vidas sin distinción, transformando la ciudad en un vasto cementerio a cielo abierto. El general Paulus, atrapado en su búnker, recibía mensajes cada vez más evasivos de Hitler, que exigía resistencia fanática, mientras la realidad en el terreno era de colapso total. La radio, antes una línea vital, se convertía en un vehículo de órdenes imposibles y promesas vacías. La fortaleza Stalingrado, como la llamaba Hitler, era ahora una prisión helada para cientos de miles de hombres, abandonados a su suerte. El sonido de los bombardeos soviéticos, que antes eran esporádicos, se convertía en una sinfonía constante de destrucción, moliendo lo que quedaba de los barrios y de los espíritus. El aire estaba saturado con el olor a ozono y tierra revuelta por explosiones. Las familias civiles, muchas de ellas mujeres y niños, vivían en un estado de terror permanente, escondidas en sótanos húmedos y oscuros, escuchando el rugido de la batalla sobre sus cabezas. La vida se resumía a buscar agua o comida bajo el fuego enemigo, a cuidar de los enfermos y a esperar que cada día no fuera el último. La esperanza, un recurso tan escaso como el pan, era lo único que los mantenía. A partir del 10 de enero de 1943, el martillo soviético cayó con fuerza total. La operación Anillo Koltso, la ofensiva final para aniquilar al Sexto Ejército, comenzó. Lo que quedaba de las defensas alemanas, ya fragilizadas por el hambre, el frío y el agotamiento, fue sometido a un bombardeo de artillería sin precedentes. El rugido de miles de cañones soviéticos
transformaba el aire en una masa vibrante de sonido y muerte. El suelo temblaba incesantemente. Las ruinas, que antes ofrecían algo de cobertura, se desintegraban en polvo y metralla. El olor a pólvora quemada y carne incinerada era sofocante, un velo fúnebre sobre la ciudad moribunda. Los soldados alemanes, ahora confinados a un perímetro cada vez menor, se lanzaban en contraataques desesperados, más por instinto de supervivencia que por estrategia. Eran asaltos suicidas contra las olas de infantería soviética, que avanzaban inexorablemente, apoyadas por tanques T-34. El combate cuerpo a cuerpo se convirtió en la norma, una danza macabra de bayonetas, cuchillos y puños, donde la vida era segada en segundos. Los gritos de dolor y furia se mezclaban con el sonido metálico de las armas, el chasquido de los disparos y el crepitar de los incendios que engullían los últimos focos de resistencia. El general Paulus enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Desde su búnker subterráneo, las noticias eran cada vez más sombrías, divisiones enteras aniquiladas, posiciones tomadas, la moral destrozada. La operación Tormenta de Invierno, Winter Storm, el intento de rescate del mariscal de campo von Manstein, había fallado miserablemente, impedida por el invierno y la resistencia soviética. La promesa de Hitler de que la Luftwaffe abastecería el Kessel se había demostrado una ilusión cruel. Los aviones de transporte alemanes derribados en masa eran ahora solo restos humeantes en la nieve, sus cargamentos de comida y municiones perdidos para siempre. La voz de Hitler que llegaba por la radio era la de un fantasma distante, ordenando una resistencia hasta el último hombre, prometiendo ascensos y condecoraciones, ignorando la realidad de que ya no quedaban hombres, solo espectros congelados. Paulus, un hombre de deber, veía a sus oficiales implorar permiso para rendirse, para salvar lo que quedaba de sus tropas. Cada día, la presión aumentaba. El dilema era crucial: obedecer a un Führer que vivía en una burbuja de negación o salvar miles de vidas de una muerte inútil. El olor a derrota flotaba en el aire, más denso que el humo. El general Paulus está ante una elección que definirá la vida y la muerte de 91.000 hombres. Rendición o aniquilación. La historia se divide aquí. Inscríbase en el canal para saber la decisión final de Paulus y comente: ¿se rendiría o lucharía hasta el último hombre? Para los médicos, como el doctor Schulz, la rendición era la única esperanza. Ya no hay forma de luchar, ya no hay forma de curar. ¿Qué podemos hacer sino presenciar el final?, escribió el 20 de enero. Los hospitales de campaña estaban superpoblados, sin calefacción, sin comida, sin agua. Los heridos amontonados morían a montones. Las amputaciones continuaban, pero la gangrena era implacable. El doctor Schulz y su equipo, agotados y desmoralizados, veían cómo sus propios suministros se agotaban, sus esperanzas se extinguían. La otra Yelena, del otro lado, veía la victoria acercarse, pero a un costo humano terrible. Siguen llegando heridos, muchos de ellos jóvenes. No son demonios, son solo hombres. No podemos permitirnos olvidar eso, reflexionaba mientras preparaba otra cirugía de emergencia. El punto culminante de la agonía llegó. La ciudad estaba dividida en dos bolsas, la del norte y la del sur, cada una luchando su propia batalla final. Los soldados, ahora sin esperanza de rescate, sin comida, sin municiones, sin dignidad, comenzaron a rendirse en masa. El frío y el hambre habían hecho lo que las balas no pudieron. Los contraataques cesaron. La resistencia se deshizo en gemidos y silencio. La decisión final de Paulus, la más difícil de su carrera, era inminente. El final estaba cerca, inevitable como la aurora que seguía a la noche más larga. La Operación Anillo, el abrazo final soviético, aplastaba los últimos focos de resistencia alemana. Los pocos tanques que aún funcionaban, sin combustible ni munición, fueron abandonados o destruidos. Las ametralladoras se silenciaron. El rugido de los cañones rusos, antes constante, ahora era intercalado por un silencio aterrorizante que anunciaba el fin de todo. El olor a muerte y a humo de pólvora persistía, pero ahora se mezclaba con el olor punzante de la desesperación y la rendición. Los días finales fueron de horror indescriptible.
Los soldados alemanes, muchos de ellos demasiado jóvenes para la guerra o demasiado viejos para la resistencia, estaban más allá del agotamiento. Sus uniformes rasgados, sus cuerpos consumiéndose, sus mentes rotas. Ya no había órdenes que seguir, solo el instinto primario de sobrevivir o sucumbir. La lucha se había vuelto individual, brutal, sin sentido. El 25 de enero, la Bolsa Sur, donde estaban los últimos remanentes de las divisiones de infantería 297 y 371, cedió. Miles de hombres, espectros hambrientos y congelados, emergieron de las ruinas, sus armas caídas en la nieve, sus rostros vacíos. El sonido de las botas arrastrándose por la nieve, el llanto ahogado de algunos y el silencio resignado de otros eran el epitafio de una ambición colosal. El doctor Otto Schulz, atrapado en un refugio improvisado, fue testigo de la rendición. Llegan en masa, hambrientos, congelados, muchos con heridas que no podemos tratar, pero están vivos. Por ahora. ¿Qué les espera ahora?, anotó en su diario. Para los médicos, la rendición fue un alivio mezclado con un nuevo terror. El alivio de que el bombardeo cesaría, de que no habría más heridos llegando cada minuto. El terror de lo que sucedería con sus pacientes, con sus propios suministros, con sus vidas en manos del enemigo. El olor a sangre y gangrena que impregnaba el aire de los hospitales de campaña parecía aún más fuerte en el silencio que siguió al alto el fuego. Mientras tanto, en el búnker, el general Paulus recibía un último y cruel mensaje de Hitler. El 30 de enero de 1943, en el 10º aniversario de su ascenso al poder, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo con una nota macabra. Ningún mariscal de campo alemán ha sido capturado jamás. Era una orden disfrazada de honor, una exigencia de suicidio. El mensaje era claro: lucha hasta la muerte o muere. Pero Paulus, un hombre que había visto el infierno de Stalingrado, que había presenciado el colapso de su ejército, se negó a ser un mártir inútil. No se suicidaría ni sacrificaría más hombres por una causa ya perdida. La decisión fue tomada. El 31 de enero de 1943, el general Feldmarschall Friedrich Paulus, el primer mariscal de campo alemán en rendirse, envió el mensaje final a los soviéticos. Su cuartel general se entregaba. La Bolsa Sur estaba oficialmente aniquilada. 2 días después, el 2 de febrero, la Bolsa Norte, el último bastión de resistencia, también depuso las armas. El sonido de la batalla, que había resonado durante más de 5 meses, finalmente se cayó sobre Stalingrado. Un silencio pesado descendió sobre la ciudad en ruinas, un silencio que hablaba de cientos de miles de muertos, de sufrimiento inenarrable, de una victoria conquistada a un costo inimaginable. El olor a humo y destrucción comenzó a disiparse, revelando la magnitud de la tragedia. La escena de la rendición era surrealista. Columnas interminables de soldados alemanes, harapientos, hambrientos, congelados, marchaban hacia la captura. Muchos apenas podían caminar, arrastrándose por la nieve, sus botas gastadas, sus uniformes sucios de sangre y barro. Sus rostros eran máscaras de desesperación y agotamiento, sus ojos vacíos. Entre ellos, médicos y enfermeras alemanes, también rendidos, intentaban desesperadamente cuidar de los últimos heridos, mientras eran escoltados por soldados soviéticos. La doctora Yelena Petrova, observando la escena de lejos, sintió una amargura mezclada con un extraño alivio. «Son solo hombres», murmuraría para sí misma, «hombres que vieron cosas que nadie debería ver». El costo humano fue colosal. Más de 91.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros, entre ellos 22 generales. De ellos, solo unos 5.000 regresarían a casa, muchos años después, marcados para siempre por las pruebas de los campos de prisioneros soviéticos. El resto sucumbió al hambre, a las enfermedades y al frío implacable de Siberia. Del lado soviético, las pérdidas también fueron aterradoras, estimadas en más de 1 millón de bajas entre militares y civiles. Stalingrado fue un monumento al costo de la guerra, un testimonio brutal de la capacidad humana para la destrucción y para la resiliencia. El silencio de la ciudad, ahora libre del rugido de la batalla, era un grito mudo de dolor y sacrificio.
para los 91.000 soldados alemanes que sobrevivieron a la rendición de Stalingrado, la pesadilla estaba lejos de terminar. La rendición no significaba el fin del sufrimiento, sino el inicio de una nueva prueba, quizás aún más cruel, la marcha hacia los campos de prisioneros soviéticos. La jornada, a menudo a pie, a través de las estepas congeladas, sin comida, sin refugio adecuado, bajo la vigilancia implacable de sus captores, se convirtió en una extensión de la batalla, una lenta y agonizante procesión hacia el olvido. El frío siberiano, el hambre que roía los huesos y las enfermedades que se propagaban rápidamente, cegaron la vida de decenas de miles. Con cada kilómetro recorrido, más hombres caían, sus cuerpos congelados dejados al borde del camino, testigos silenciosos de una crueldad que trascendía la guerra. Solo unos 5.000, un puñado de fantasmas, regresarían a casa muchos años después, marcados para siempre, con sus mentes y cuerpos irremediablemente rotos. El doctor Otto Schulz, uno de los pocos médicos alemanes que sobrevivió a la rendición y a la marcha, cargaría consigo las imágenes y los sonidos de aquel infierno. En sus diarios, describiría la deshumanización de los campos, donde la vida humana valía menos que un pedazo de pan seco. Vimos a compañeros morir de agotamiento, de tifus, de desnutrición. Intentamos ayudar, pero no había nada. Éramos prisioneros, y los heridos entre nosotros eran solo un peso más. La muerte era una liberación para muchos, escribiría, sus palabras haciendo eco de la desesperación de Miles. El olor a enfermedad y muerte se convirtió en un perfume constante, grabado en su memoria. Del lado soviético, la victoria era innegable, pero el costo humano era una cicatriz profunda en el alma de la nación. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder, estaba en ruinas, un paisaje lunar de escombros y muerte. Más de 1 millón de vidas soviéticas se perdieron entre militares y civiles. La doctora Yelena Petrova, exhausta, pero viva, presenció la magnitud de la destrucción. La ciudad era un cementerio, pero un cementerio que todavía respiraba, reflexionaría. La tarea de reconstruir no era solo física, sino moral. ¿Cómo curar las heridas de una nación tan profundamente marcada por el dolor y el sacrificio? El olor a polvo y cenizas que flotaba sobre la ciudad era un recordatorio constante del horror. Las lecciones de Stalingrado quedaron grabadas a fuego y hierro en la historia. La arrogancia militar alemana, la creencia en la invencibilidad de la Blitzkrieg fue destrozada en las calles y escombros de la ciudad. La decisión de Hitler de no permitir la retirada, de sacrificar un ejército entero por un símbolo, demostró la ceguera de un líder inmerso en su propia megalomanía. El invierno ruso, otrora un aliado de los defensores, se convirtió en un enemigo implacable para ambos lados, pero fatal para los invasores. Stalingrado marcó el inicio del declive del eje en el este, el punto de inflexión que sellaría el destino de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa estratégica pasó a manos soviéticas y el camino hacia Berlín, aunque largo y sangriento, ya estaba trazado. El impacto psicológico de la batalla resonó por generaciones. Soldados de ambos lados, civiles que sobrevivieron a los sótanos, mujeres que perdieron a sus maridos e hijos, cargarían las cicatrices invisibles de Stalingrado, los gritos de los heridos, el olor a muerte, el frío cortante, el hambre insoportable. Todo esto se convertiría en parte de sus memorias más profundas, una carga que muchos jamás lograrían descargar. La guerra transformó a personas comunes en supervivientes extraordinarios, pero también en víctimas eternas. El trauma colectivo de la ciudad y de sus defensores se convertiría en un símbolo de la resiliencia humana, un recuerdo amargo de lo que se puede soportar en nombre de la supervivencia y de la patria. La memoria de Stalingrado, hoy Volgogrado, persiste no solo en los libros de historia, sino en los monumentos imponentes que se alzan sobre la colina Mamayev, en el silencio de los memoriales y en los ojos de los pocos veteranos que aún viven. Cada ladrillo reconstruido, cada historia contada, es un testimonio de la brutalidad de la guerra y de la indomable voluntad de vivir. La ciudad se convirtió en un santuario de recuerdos, un museo a cielo abierto del dolor y la gloria, un lugar de peregrinación para aquellos que buscan comprender el verdadero costo de la ambición y el conflicto.
Las cicatrices, sin embargo, no eran solo físicas o arquitectónicas, se grabaron en el alma. Para los que vivieron el infierno de Stalingrado, fueran soldados, médicos o civiles, la vida nunca volvería a ser la misma. El sonido del viento aullando aún podía evocar el gemido de los moribundos, el olor a nieve y tierra mojada, el hedor a sangre y pólvora, las noches de silencio, el terror de los bombardeos, memorias fragmentadas, como esquirlas de granada, se alojaban en la mente, explotando en pesadillas y crisis de ansiedad que durarían décadas. Muchos intentaron olvidar, pero el olvido era un lujo que Stalingrado no permitía. El impacto global de la derrota alemana en Stalingrado fue sísmico. Se rompió el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht, un pilar de la propaganda nazi que había aterrorizado a Europa. La noticia de la rendición reverberó por los frentes de batalla y las capitales del mundo, infundiendo esperanza en los aliados y desesperación en el eje. Alemania jamás se recuperaría del golpe. Se perdió no solo un ejército entero, sino también el momentum estratégico, la confianza y, crucialmente, la fe inquebrantable en el Führer. La arrogancia militar que impulsó la Operación Barbarroja había encontrado su tumba helada a orillas del Volga. Stalingrado se convirtió en el epítome de la guerra total, donde la línea entre combatiente y no combatiente se disolvió, y la supervivencia era una victoria en sí misma. Ciudades enteras fueron reducidas a polvo, poblaciones diezmadas, paisajes transformados en paisajes lunares. El conflicto ya no se trataba de maniobras elegantes, sino de la aniquilación mutua, la resistencia hasta el último aliento, la determinación brutal de no ceder un solo paso. El olor a muerte flotaba sobre el continente, pero en Stalingrado era más denso, más palpable, un testimonio de la capacidad humana para la barbarie. Y en medio de esta barbarie, la figura de los médicos militares como el doctor Otto Schulz y la doctora Yelena Petrova emerge como un faro frágil de humanidad. Ellos no empuñaban armas para matar, sino bisturís y vendajes para salvar. En refugios improvisados bajo fuego enemigo sin suministros, lucharon contra la muerte con una tenacidad que rivalizaba con la de los soldados en el frente. Sus elecciones eran imposibles. ¿A quién salvar? ¿A quién dejar morir? ¿Cómo mantener la dignidad y la ética en un ambiente donde todo se desintegraba? Sus diarios y testimonios son un recordatorio conmovedor de que, incluso en el corazón de las tinieblas, la compasión y el juramento de Hipócrates persistieron, aunque dolorosamente. La resiliencia del pueblo soviético, en particular, es una de las lecciones más poderosas de Stalingrado. La negativa a rendirse, la capacidad de soportar lo impensable y finalmente de revertir el curso de la guerra, transformaron la ciudad en un símbolo de resistencia inquebrantable. Fue un triunfo de la voluntad humana sobre la máquina de guerra más poderosa de la época, un testimonio de que la fe y la determinación pueden a veces superar la lógica militar. La ciudad, reconstruida de las cenizas, se convirtió en un monumento vivo a esta fuerza indomable. Hoy Stalingrado, Volgogrado, permanece como un recordatorio solemne. Sus memoriales, sus calles, sus museos, cuentan la historia de un sacrificio inimaginable y de una victoria que llegó a un costo terrible. Libros como Stalingrado de Anthony Beevor y películas como Enemigo a las puertas intentan capturar la escala y la intimidad del horror. Pero ninguna narrativa, por más vívida que sea, puede realmente transmitir el olor a muerte, el frío cortante que congelaba el alma, o la desesperación de un hombre hambriento en medio de las ruinas. Es un eco que nos advierte, una voz del pasado que grita contra la arrogancia, la intolerancia y la locura de la guerra. El legado de Stalingrado es multifacético, un monumento a la brutalidad de la guerra, un faro de la resiliencia humana, un estudio de caso del fallo estratégico y del liderazgo ciego, pero sobre todo es una historia sobre la humanidad en su límite, la capacidad de infligir dolor y la capacidad de soportarlo, la furia de la batalla y la fragilidad de la vida. Es la historia de cómo la esperanza puede surgir incluso en las profundidades de la desesperación y de cómo, incluso en un infierno congelado, el espíritu humano puede negarse a ser completamente extinguido. El olor de la historia, en Stalingrado, aún puede sentirse.
El legado de Stalingrado es multifacético, un monumento a la brutalidad de la guerra, un faro de la resiliencia humana, un estudio de caso del fallo estratégico y del liderazgo ciego. Pero sobre todo, es una historia sobre la humanidad en su límite, la capacidad de infligir dolor y la capacidad de soportarlo, la furia de la batalla y la fragilidad de la vida. Es la historia de cómo la esperanza puede surgir incluso en las profundidades de la desesperación, y de cómo, incluso en un infierno congelado, el espíritu humano puede negarse a ser completamente extinguido. El olor de la historia. En Stalingrado aún puede sentirse un eco fantasmagórico que permea la tierra y la memoria. Stalingrado no fue solo una batalla, fue un epitafio para la ilusión de invencibilidad, un himno a la resiliencia y un monumento a la desesperación de quienes intentaron salvar vidas en medio de la aniquilación. Cada ruina es un grito contra la guerra, y la sangre en la nieve es un recordatorio eterno del sacrificio humano y de la locura de la destrucción. Pero en medio de este paisaje de horror indecible, emergió el heroísmo silencioso, casi invisible, de los médicos militares, aquellos que, contra toda probabilidad, contra la escasez, el frío y el fuego enemigo, lucharon por la vida donde la muerte reinaba soberana. Ellos son los verdaderos guardianes de la esperanza, los que, con sus manos manchadas de sangre y con el alma herida, defendieron la humanidad cuando ésta parecía más perdida. Sus bisturís y vendajes fueron las últimas líneas de defensa contra el abismo, sus refugios improvisados, santuarios precarios en un mundo en colapso. Sus historias, a menudo olvidadas, son testimonios de la inquebrantable fuerza del juramento de Hipócrates, incluso ante la más brutal de las guerras. La historia de Stalingrado es un espejo que refleja las profundidades de la crueldad humana y las alturas del coraje. Es una advertencia sombría y perenne contra la ambición desmedida, la ceguera ideológica y la deshumanización del otro, pero también un tributo a la indomable capacidad de resistencia del espíritu humano. Que las lecciones aprendidas en las orillas heladas del Volga, el olor a pólvora y desesperación, los gritos de los heridos y el silencio de los muertos, jamás sean olvidadas. Que la memoria de estos días sombríos nos inspire a buscar un futuro donde la compasión prevalezca sobre la barbarie, donde la vida sea siempre más valiosa que la conquista y donde la paz no sea solo una palabra, sino una realidad duradera. La batalla de Stalingrado es el punto de inflexión más sombrío de la Segunda Guerra Mundial. Para continuar desvelando los secretos, los horrores y el heroísmo del pasado, inscríbase ahora en el canal y deje su comentario. ¿Qué otro gran enfrentamiento de la historia le gustaría ver desvelado a continuación?